onomatopeya. En etapa de chunchun. 8:19 minutos. La presidenta de las EPS, el gremio de las empresas prestadoras de salud, es ASEMI, la doctora Ana María Vesga. Doctora Vesga, buenos días. Néstor, buenos días a usted y toda su audiencia. ¿Usted cree que el dominó comenzó a caerse? Esperemos que no. Tenemos una posibilidad abierta grande de iniciar esta conversación con el gobierno a raíz pues de la tormenta de los últimos días, y tenemos la esperanza de que este realmente sea el inicio de esa conversación que es a favor y en beneficio de todos los colombianos. Sí. Doctora Vesga, ¿usted cómo interpreta la teoría del dominó, la teoría del chun chun chun? Pues es que esto es un sistema donde todas las EPS que recogen 50 millones de colombianos, evidentemente en la medida en que se empieza a generar un fallo en una, pues todos esos usuarios llegan, y es lo que ha venido pasando con las liquidaciones anteriores, empiezan a llegar por traslado a las otras EPS en condición de enfermedad, con carga, con una UPC insuficiente. Entonces, desde luego, pues el efecto del daño de una empieza a dañar a las otras. Sí. ¿Y es lo que está sucediendo hoy en día? Parte de lo que tenemos hoy como resultado negativo de las EPS es producto, sin duda, de los traslados de más de 10 millones de usuarios, producto de las intervenciones de las EPS durante los últimos años. ¿Y cómo se hubiese evitado ese traslado? O es decir, si vamos hacia otro traslado, se llega a quebrar hoy en día una EPS que tienen todas millones de usuarios, ¿quién los asume si no es a punta de otro traslado? Quiere decir otra ficha del dominó. No, el problema no es que las EPS que quedan reciban los usuarios. El problema es que como esa población viene por lo general desatendida y enferma, entonces lo que sí se ha dicho es que esa población tiene que llegar con una UPC diferencial, digámoslo así, como no es una normal atención. Entonces se necesita que el Estado reconozca un poco más de dinero por esa población que se recibe. Sí. ¿Y cuál es la salida entonces, doctora Vesga? No, la salida en este momento, y lo que estamos planteando es hacer una gran conversación sobre la suficiencia de la UPC, es decir, pues la capacidad presupuestal del sistema de soportar el plan de beneficios, que es amplísimo en nuestro país, y también hacer un cierre definitivo de cuentas, llamémoslo punto final 2.0, para poder pagar a las EPS dineros que se deben por conceptos viejos y que están apretando la caja de estas entidades. Sí, ahora, doctora Vesga, en esa gran conversación sobre la suficiencia de la UPC, pues están dentro de esa UPC muchos casos que fueron vía tutela o fallos de la Corte Constitucional donde ordenó incluir ciertas enfermedades o ciertos tratamientos que debían ser parte del plan obligatorio. ¿Es posible dar reversazo en tratamientos, por ejemplo, de altísimo costo? No, porque digamos, la garantía del derecho fundamental a la salud y la forma como es nuestro ordenamiento prevé, pues que todo está cubierto salvo lo que expresamente esté excluido. Y esos fallos desde luego no tienen reversa, y parte de lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que el plan se ha ampliado por la vía de las inclusiones, pero también se amplía en esos fallos judiciales cada vez que a una EPS se le ordena incluir algún tratamiento, tecnología. Entonces, eso no tiene reversa. Por eso la solución no es restringir en el acceso, sino asegurar que los recursos son suficientes para cubrirlo. Por eso, pero la solución, a modo de ver de ustedes, de las EPS, doctora Vesga, es que el gobierno se meta la mano al bolsillo y saque más plata. La solución es que hagamos un cálculo apropiado de la UPC, técnico, ajustado a las realidades del sistema, y que también hagamos un ajuste a los presupuestos máximos, que son los que pagan las tecnologías no PBS. Eso puede suponer, sí, más recursos, Néstor, y hay que hacer esa conversación sobre cómo se va a fondear, desde luego, pues esa capacidad del sistema de prestar los servicios. Ustedes tienen, cuando llegan a hablar de la UPC, de la unidad por capitación, ¿llegan con una cifra en mente para plantearle al gobierno? El año anterior esa conversación las EPS hablaron de un incremento de cerca del 25%, finalmente lo que se materializó fue del 16.3%, que hay que reconocer que fue un buen incremento. Lo que pasa es que también hay que considerar que la UPC se establece con cifras vencidas 2 años, es decir, para el año 2023 la información que se toma de base es la del 2021,
que es un año con unas realidades muy distintas a las que hemos vivido este año, de incremento de frecuencias, con una tasa de cambio altísima, con una inflación pues que ya sabemos cómo ha sido para todo. Entonces, donde nos quedamos cortos realmente fue en esos 8 puntos que hoy insistimos al gobierno debe revisarse de cara al 2024. Pero ¿cómo debería ser entonces el nuevo cálculo? Según lo que le entiendo a usted, están pidiendo recalcular, reformular esa UPC. ¿Qué debería tener en cuenta? Porque el gobierno dice, mire, hemos incrementado inclusive por encima de la inflación los pagos de la UPC. Lo que hemos dicho, hay 2 propuestas específicas. Una es, revisemos si eventualmente en los ponderadores con que se calculan la UPC, que son sexo, edad y ubicación territorial de la población, se pueden agregar, por ejemplo, condiciones de salud. Es decir, uno pensaría que eventualmente podría haber una cápita diferencial para un paciente sano que para un paciente con una enfermedad crónica. Hoy valemos lo mismo si estamos en el mismo grupo etario. Entonces, lo primero es incluir eventualmente una consideración de condición de salud. Y lo segundo es que la UPC tenga mecanismos de ajuste periódicos que puedan ir reconociendo la realidad de la dinámica del gasto durante el año, porque si suceden unos fenómenos inflacionarios como el que hemos vivido, si la tasa de cambio que está presente en el 70% del gasto de tecnologías en salud, por ejemplo, importados en el país, pues afecta desde luego esas variables y se hace insuficiente como nos está sucediendo hoy. Doctora Vesga, de todas formas, está encendida esa alarma de que a partir de septiembre eventualmente 3 grandes EPS tengan dificultades para atender pacientes, inclusive problemas financieros muy serios, entre ellas Sura, Sanitas y Compensar. ¿Qué pasa si eso se llega a materializar? ¿Las demás EPS tienen la capacidad para absorber esos 13 millones de usuarios? No, yo creo que lo primero es, más que una amenaza, fue una advertencia responsable de 3 EPS que están levantando la mano para decir, por favor, esto no es sostenible mucho tiempo más. Esto es una realidad que tienen las EPS, todas las agremiadas a SEMI. Tenemos acumuladas pérdidas por cerca de 5.6 billones de pesos. Entonces, esto no es un tema exclusivo de estas 3 que de manera particular levantaron la mano. No habría capacidad para recibir 13 millones de usuarios en las que quedan. Entonces, precisamente por eso la importancia de la conversación que se está iniciando, y sí confiamos en que esos ajustes que se hagan, o por lo menos la posibilidad de hacer esos cambios metodológicos, mejoren en adelante los cálculos. ¿Cuántas EPS hay en Colombia, doctora Vesga? ¿20? En total, ¿perdón? ¿20 y pico, 28? Sí, señor, 28 EPS, agremiadas a SEMI 11. ¿Y todas están en los mismos problemas, básicamente? Básicamente, sí, señor. Sí, así que no es un problema pues exclusivo de las 3 que originan esta conversación. Doctora Vesga, gracias por acompañarnos. Mucha suerte en su reunión con el ministro. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Padre, me hace un oyente aquí una pregunta interesante. Dígame. Para ustedes, los jugadores